Padre, te damos gracias, Padre, porque tu casa es casa de sanidad, casa de restauración. Y nosotros no confiamos en nuestras fuerzas. Nosotros no confiamos en carruajes de hierro o caballos de fuerza, sino que confiamos en tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es más alto, más grande, más sublime, más excelso es el nombre del Dios a quien nosotros servimos. Y damos gracias porque pertenecemos a una familia. Damos gracias porque estamos en un lugar seguro. Saben, amada familia, hay lugares que no son seguros en esta tierra. Pero cuando habitamos en la casa del Padre como familia, es el lugar para Él sanarnos, restaurarnos, liberarnos. Y a veces se pueden sentar, mis amados. A veces yo me sorprendo cómo reaccionaron en el Viejo Testamento y aún en el Nuevo, cuando los ángeles se le aparecían. ¿Se acuerdan? Cuando los ángeles hacían apariciones. En el Viejo Testamento daban miedo los ángeles. ¿Saben por qué? Porque lo sobrenatural a nosotros muchas veces nos causa miedo porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Y lo importante es nosotros confiar en el nombre que es sobre todo nombre. En situaciones de nuestras vidas hemos podido ver el poderío tan grande del nombre del Dios a quien nosotros servimos. Y conocerle a Él como papá, un Dios perdonador, un Dios que ama, un Dios de múltiples oportunidades. Y me acuerdo que estaba resonando constantemente en esta casa una porción de la palabra. Creo que lo coloqué al final del mensaje de hoy. Si me lo pueden poner en pantalla, es 2 de Timoteo 3, del 16 al 18. Pensé que lo había puesto acá. Y la palabra de Dios es lo más cortante que hay en esta tierra. Y es lo único que puede discernir las intenciones del alma y del espíritu. Porque la palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser. Y cada vez que su palabra es enviada, Él no la envía para condenación. Nosotros muchas veces tenemos un concepto muy errado del Dios Padre a quien nosotros servimos. Y yo me maravillo de sus misericordias y su amor, porque sus misericordias se hacen nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Y temprano, cuando estábamos orando acá a las 9:30, yo vi la palabra fidelidad. Y Él es un Padre lleno de fidelidad. Es más, Él es la misericordia, Él es la verdad, Él es un Padre fiel. Conversando con alguien el otro día, me decía a mí, un ministro de Dios me decía, ¿qué sería de nosotros si su misericordia no nos alcanzaría? Podemos respirar todos. ¿Qué sería de nosotros si su misericordia no nos alcanzaría? Y desde que hemos iniciado, desde las 9:30 que tuvimos nuestro tiempo de oración y después Daniela entró y hablaba de la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Saben que la palabra de Dios viene como una corrección. Observen esto, no se distraigan, por favor. La palabra de Dios viene como una corrección a nuestras vidas. Y cuando oraba esta mañana en casa, podía ver el rastrillo de Dios. Ustedes saben lo que es un rastrillo. Y a mí que me gusta trabajar el campo, el jardín, los rastrillos de hoy en día, cuando hay piedras en la tierra, no son muy útiles. Y después el Señor
mostró una perforadora. Ustedes saben las perforadoras de las calles. Y que tiembla el cuerpo de la persona. Y que pesa mucho. El Señor me llevó a Jeremías capítulo 1, del 9 al 10. Y yo le decía al Señor, derribar argumentos, altiveces y fortalezas en nuestro entendimiento es un proceso difícil, que solamente por medio de la palabra y el Espíritu de Dios puede ocurrir eso en nosotros. Pero hay algo importante, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu, pero también debe haber una disposición en nuestros corazones, porque la resistencia que nosotros muchas veces ponemos nos detiene lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Y leemos aquí Jeremías capítulo 1 del 9 al 10 y dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para, digan conmigo, arrancar. Arrancar es arrancar de raíz. Y para destruir, para arruinar y para derribar. Y esa palabra derribar es una palabra que para usted derribar se necesita fuerza, pero no es una fuerza humana, es la fuerza del poderío de su palabra y el espíritu de la verdad. Porque si no entramos todos los que estamos acá, y yo me incluyo también, en un proceso de arrancar, de que Dios pueda arrancar, destruir, arruinar y derribar conceptos, preceptos en nosotros, lamentablemente la obra del Padre será detenida en mi vida o en la vida de cada uno de ustedes. Y meditábamos en lo que es el avance agresivo. El avance agresivo no habla de la fuerza bruta. La fuerza bruta no es bruta de acá. Fuerza bruta se llama la fuerza del hombre. Cuando levantamos pesas, te hablan de las pesas libres o a veces brutas, no sé, pero el tema es levantar pesas. Ese avance agresivo no es en la fuerza que yo pueda tener, porque no es con fuerza ni con ejército, más con ¿qué? Más con su Espíritu Santo a sí mismo. Y si todos nosotros no entramos en ese proceso de arrancar, destruir y arruinar y derribar, o sea, en otras palabras, lo que quiero decir es darle el permiso al Señor. Yo me maravillo de una porción de las Escrituras que habla, donde el soberano, el creador de lo visible e invisible, el que creó todas las cosas, las que se pueden ver y las que no se pueden ver, para Él entrar en nuestros corazones, ¿qué hace Él? Toca. O sea, el dueño de tu vida, el Señor de tu vida, te toca. ¿Y cómo te toca Él? ¿Literalmente te toca? ¿O Él envía su palabra para tocarnos, para sanarnos, para que su palabra sea medicina, que su palabra nos pueda liberar? ¿Para qué? Él envía su palabra y ahí es como Él toca. Pero si nosotros no le damos permiso, esa palabra no va a entrar a nuestros corazones. Y venimos aquí los hambrientos y los sedientos, eso quiero creer yo, que no venimos por otra razón que no sea por esa. Y su palabra se convierte en medicina. Mis amados, gracias, pueden sentarse. Gracias por todo el soporte que nos dan. Y su palabra llega mediante una prescripción médica del cielo para sanar nuestros corazones, para restaurar nuestras vidas, para que nosotros podamos posicionarnos como hijos de Dios. Y quiero decirle esto, su posición como hijo no está sujeto a su fuerza o a sus debilidades. No sé si me pude expresar bien. Cuando se leyó aquí la invocación de cómo el Señor, Él no estaba desnudo, por favor. Él tenía un manto que lo tenía amarrado en su cinto. Ese manto era muy importante para Él. Y con ese manto, Jesús el Cristo lavó los pies de sus discípulos. Y yo muchas veces me preguntaba, y sí, podemos hacer una gran exégesis de esas porciones de las Escrituras. Pero yo me preguntaba,
¿Por qué los pies nada más de sus apóstoles? ¿Por qué los pies? ¿Por qué los pies? Si Él dijo que ya todo su cuerpo estaba sano, lavado, es así. Me pueden poner Juan 14, y Él dijo, no, esta palabra los ha lavado, los ha limpiado a ustedes. Cuando yo veo la vida de Pedro, que se resistió a que el Señor le lavara los pies, pero cuando se llevaron a Jesús para crucificarlo, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. 3 veces lo negó Pedro. Y en esas 3 veces, el Señor lo desechó, lo condenó. De ninguna manera. Y sí sabemos que después que Él se le apareció y le preparó desayuno a ellos, cuando estaban en la barca, y Él estaba preparando unos peces para que ellos comieran pez después de haber pescado. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes, sí, te amo, te amo, te amo. Y volvió y le hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se sentía un poco molesto porque estaba cuestionando. El Señor le estaba cuestionando a Pedro, pero el Señor lo sabe todo. A qué nivel Pedro le amaba. Y después la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. No hay nada que se pueda escapar de nuestro Padre, no hay absolutamente nada que se escapa de Él. Y muchas veces hago una correlación entre las 3 veces que Pedro negó al Señor y las 3 veces que el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Hago yo una correlación ahí. Pero cada vez que Pedro decía, te amo, Señor, ¿qué le decía el Señor a él? Apacienta mis corderos. Cada vez Jesús le respondió a Pedro, mira Pedro, yo parafraseando, yo conozco tus debilidades, yo conozco tu carácter impetuoso. Muchas veces yo me veo como un Pedro, me siento como un Pedro. Y las 3 veces Él le dijo, alimenta mis ovejas, alimenta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Porque para el Señor alimentar sus ovejas es lo primordial para Él. Porque al fin y al cabo, nosotros nos convertimos en lo que comemos. Dependiendo del tipo de calidad del alimento que usted está ingiriendo, y eso va para lo natural. Si me amáis, guardad mis mandamientos, esa es otra porción de la palabra. Y en ese contexto, nosotros somos lo que comemos. Y la palabra de Dios viene a confrontar áreas oscuras en nuestras vidas. Todos los que estamos acá y los que quizás están en transmisión, todos cargamos puntos oscuros. Y volviendo al tema del lavatorio de los pies que se mencionó en la invocación y antes se había mencionado también como 2 de Timoteo 3:16 al 18, me lo pueden dejar en pantalla, como la palabra nos corta. La palabra viene a confrontarnos. Pero el Señor dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Si no hay verdad, no puede haber corrección. Y a veces entendemos que la misericordia es tolerancia y complacencia. No, eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Él es la misericordia. Y sus misericordias se renuevan cada día en nosotros, cada mañana. Y cuando la palabra de Dios nos viene a confrontar, porque es una espada que en la medida que nosotros la vamos hablando, es una espada, es una aguda espada que sale de la boca, pero tiene 2 filos, corta para allá y también corta para acá. Y me acuerdo que Gloriana dijo en la invocación, bueno, yo me subo aquí, me paro aquí, yo casi tengo que persuadirla para que haga la invocación, porque se me niega muchas veces. Y esta palabra nos viene a confrontar. La palabra que se declaró en la invocación nos vino a confrontar a todos. ¿Cuántos estamos dispuestos a extender el brazo? Los que llegaron tarde se lo perdieron, lamentablemente. No voy a volver para atrás para que traten de llegar temprano. Pero ciertamente al baño, por favor.
Sí. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ensuciarnos? Miren para acá, por favor, mis hijas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a realmente a ensuciarnos nuestras manos? Miren acá, mírenme a mis ojos. Estamos como los niños. ¿Cuántos de los que están acá están dispuestos a ensuciar su mano por un hermano, por una hermana? Es muy fácil levantar las manos, pero ¿cuántos realmente estamos dispuestos? Porque parte del proceso de la madurez es también nosotros muchas veces extender un brazo de misericordia al enfermo. Cuando veo la vida de Jesús, ¿cuántos leprosos se acercaban a Él? ¿Cuántos leprosos se acercaban a Jesús? Y ustedes saben que la lepra era una enfermedad y es altamente contagiosa. Pero cuando Jesús estaba ahí, el sanador, el restaurador, estaba dispuesto a extender su mano de misericordia y sanarle y restaurarle. Entonces, todos estamos en un proceso de madurez. Digan conmigo, madurez. Madurez. Todos estamos en un proceso de madurez. Y también tener misericordia de pensar que pudo haber sido yo el leproso que me acerqué a Jesús. Porque hay lepra física, pero también hay lepra espiritual. ¿No es así? Y todo lo que nos detiene a nosotros, en nuestro avance agresivo, debemos de revisarnos todos. Yo le decía al Señor y pedía perdón esta mañana, no por mí solamente, sino por todos nosotros. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, amada familia, y vamos a estar orando unos minutos. Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, Padre bueno. Gracias porque tú eres un Dios de pacto. Y tus ojos están sobre esta casa, sobre cada familia, cada matrimonio, cada descendencia. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Enséñanos a habitar en familia. Y un eco. Enséñanos a habitar en familia, Padre. Instrúyenos a ser hijos llenos de tu misericordia y de tu amor, Padre. Enséñanos, Padre, a habitar en familia conforme al Salmo 68, mi Dios. Y que nosotros podamos entender el propósito de tus principios eternos, Padre. Tú has escogido esta casa como muchas que están sobre la faz de la tierra, para que tu Hijo sea maduro, para que tu Hijo pueda observar las diferentes etapas de crecimiento y avanzar en tu gracia. Y para ese avance necesitamos, posicionarnos, dándote a ti el permiso, Padre, para que tú puedas derribar, arruinar, desmantelar en nosotros todo lo que nos impide, toda estructura mental que nos impide abrazar tus principios eternos. Padre, te damos gracias, porque tú eres el hacedor de maravillas y tu palabra es declarada para iluminar las áreas oscuras que todos tenemos. Todos cargamos puntos ciegos y por cuanto cargamos puntos ciegos venimos a tu casa a lavarnos en el estanque de Siloé, el estanque del enviado, para que en la medida que tu palabra llegue y venga a lavarnos los ojos de nuestro entendimiento, así como Jesús le declaró a sus discípulos que no tenía que lavar sus cuerpos porque ya ellos estaban sanos, su cabeza y sus cuerpos físicos estaban sanos. Solamente necesitaba que sus pies fueran sanados, lavados, sanados y restaurados. Porque los pies nos hablan de movilidad. Los pies nos hablan de aquellos pies benditos que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Y esos discípulos apóstoles
que más adelante recibirían la gran comisión, que es una comisión dada a los apóstoles, de ir a las naciones y desmantelar a los principados. Es un llamamiento que se le da a los apóstoles de Cristo para que puedan bautizar a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, los pies de ellos fueron lavados, aún con la resistencia de Pedro, para que cuando el Cordero tuviese que ser inmolado, la palabra que ellos habían recibido pudiese correr y pudiese ir a las naciones. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y es lo único que puede penetrar nuestras entrañas. Es lo único que puede evidenciar en nosotros las intenciones de nuestros corazones. Es lo único que tiene poder y autoridad para quitar velos de tinieblas, de sombra, de muerte, de variación y oscuridad. Y Padre, perdónanos cuando nos aferramos a nuestros argumentos, a nuestras altiveces. Oh Padre, que se convierten en fortalezas internas. Padre, perdónanos y lávanos de nuevo una vez más con tu sangre preciosa. Y restáuranos a una posición en el cual donde quiera que tú nos envíes, nosotros podamos manifestar tu palabra. Tú nos envías ahora como tus hijos y tus hijas en toda esfera de influencia, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en todo lo que hacemos, Padre. Y si tú no velas nuestra casa, en vano vela la guardia, Padre. Si tú no velas nuestra casa, en vano vela la guardia. Y por eso te pedimos que nosotros seamos diligentes con nuestra propia casa espiritual, para nosotros velar por ese tesoro que tú nos has entregado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios declara. Amén. Y el pueblo de Dios declara. Amén. Amén. Nos podemos sentar. Y que el Señor devuelva el gozo de su salvación, que en todo momento debemos de manifestarlo. Una persona me dijo, qué difícil es que la pastora llore. Me lo dijo la semana pasada o antepasada. Y yo le dije a esa persona, lo que pasa es que a uno le ha tocado vivir tantas situaciones, especialmente en estos 40 años en Cristo. 40 años son 40 años. Que uno ve tantas cosas, que uno solamente le puede decir, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. Porque aun cuando Lázaro tenía 4 días ya que había muerto, y hedía en la tumba, Jesús lloró a Lázaro. Creo que uno de los versos más cortos de la Biblia completa es Jesús lloró. Y Jesús lloró aún sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Pero él tenía que esperar que el Padre le diera el mandato de hacerlo. Pero en su humanidad, porque la muerte de un ser querido, eso nos afecta a todos de una manera u otra. Bueno, volviendo a la porción número 2, que nos habla de madurando en la filiación, a nosotros se nos requiere madurez, mis amados. A nosotros se quiere que mediante el espíritu de adopción, porque fuimos adoptados, uno de los capítulos favoritos de las Escrituras es Romanos, capítulo 8. Y si nosotros hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, Él también nos da padres en esta tierra, los padres biológicos, y nos da también padres espirituales que se convierten en mentores, padres espirituales, no coach, no los coach que andan por ahí. Nosotros no estamos hablando de esos coach, estamos hablando de padres representativos.
Y meditando el otro día, no sé si lo repetí la semana pasada, pero me voy a dar el privilegio de volverlo a repetir. Y yo meditaba en esta familia, dije, Padre, en mi tiempo de conversación con Él, casi la gran mayoría de nosotros no tuvimos experiencias saludables con nuestros padres biológicos. La gran mayoría de los que estamos acá. Quizás fueron muy fuertes con nosotros, quizás estaban presentes, pero no estaban emocionalmente involucrados con nosotros. Hicieron lo mejor que pudieron con nosotros y por eso la realidad es que cuando uno sabe que ha sido sellado por el Espíritu de Dios por cuanto ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y puede experimentar el perdón tan grande que el Padre nos ha dado, y yo sé que hemos experimentado eso. Yo no sé ustedes, pero me imagino que el día que usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador, estoy convencida que el Espíritu Santo le dio en algún momento de los inicios de su vida una convicción grande de que Dios le había perdonado. ¿Podemos decir amén? Amén. Y que Él nos selló con su Espíritu Santo y nos apartó para Él, para que nosotros pudiésemos cumplir un propósito en esta tierra. La salvación que hemos recibido no es simplemente, y lo repito y lo seguiré repitiendo, ser salvo de la ira venidera. Usted fue salvado mediante la sangre para cumplir un propósito en esta tierra. Digan, propósito eterno. Y Dios nos tendrá con vida mientras estemos cumpliendo ese propósito eterno. Pero es importante que nosotros también colaboremos. Diga, la colaboración es imperiosa. No solamente que vengamos acá a servir, sino que procuremos que mediante la palabra de su gracia nosotros podamos madurar. Porque cada paso que nosotros damos hacia la madurez, usted sabe lo que sucede en nosotros. Nosotros somos liberados de pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que vienen y procuran detener ese avance agresivo. Ese avance agresivo no es un avance de violencia, de fuerza, como mencioné anteriormente. Es que vamos avanzando en la medida que nos vamos posicionando como hijos de Dios. Entonces, en el proceso de la maduración, como les mencioné, hay 4 etapas en las cuales yo me voy a enfocar. Está el nepios de 0 a 2 años, está el paidón de 2 a 12 años, está el tecnón de 13 a 17 años, que según mi estimación esta casa está en la etapa del tecnón. No es que todos estemos en tecnón, porque es imposible decir eso. Y precisamente cumplimos 13 años, de los 13 a los 17 años. Y está el huios, que es de 18 a 30 años. Y después está el teleios, que es el hombre maduro, en el cual, como les mencioné, Jesús a los 30 años inició su ministerio. Y observamos en las Escrituras cómo hombres de Dios a los 30 años también iniciaron el ministerio que Dios le había dado. Y nosotros, conforme a Efesios 3:5, no lo voy a leer por asunto de tiempo, pero sí voy a leer esta parte donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Conversaba con un ministro en esta semana, que él me decía que él esperaba llegar al cielo y caminar sobre las calles de oro y tener que la manifestación de todas esas bendiciones espirituales que ya nosotros recibimos, que él las iba a recibir allá en el cielo. Y le decía, no quise entrar en un combate o en una discusión teológica, pero le pensaba y meditaba que yo le decía, mi hermano, si la calle, porque no habla de las calles, sino es una sola calle, y esa calle es Cristo, el camino, la verdad y la vida, el Padre. Y el oro nos habla de divinidad. Todo lo que es divino es representado en el oro. Nuestra fe es probada y es más, debe ser, la fe de nosotros es probada por el fuego, así como el oro es probado por el fuego.
y no podemos negar que el oro es un metal altamente precioso en esta tierra. Pero si el oro abundara en el cielo, ¿para qué yo voy a necesitar oro? Me explico. Las bendiciones que el Padre nos dio desde la eternidad fue cuando Él nos conoció como el Padre de los Espíritus y nos asignó una asignación particular, individual y a la vez colectiva, lo que es el cuerpo de Cristo. Pero el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual y debemos de ver esas bendiciones espirituales como la gracia o la multiforme gracia que Él le da, porque hay hijos que manejan una expresión de su gracia que se manifiesta de diferentes maneras. Las habilidades, los dones, los talentos. Cada uno de ustedes vinieron con un diseño muy particular de dones y talentos y de gracias para cada uno de nosotros cumplir la asignación que Él nos dio. Por eso ningún hijo, no importa la edad que tenga, debe de entender que usted es muy valioso ante los ojos de Dios. Y no podemos negar, volviendo al tema, de cómo el enemigo de nuestras almas se ensañó con cada uno de nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, para que hubiesen situaciones, para que nosotros fuésemos quizás desprovistos del amor de nuestros padres biológicos. ¿Y saben algo? Dios Padre no puede esperar que el cuerpo completo de Cristo sea sanado para entonces Él venir. ¿Saben qué es la iglesia que detiene la venida del Señor? En la medida que las tinieblas van avanzando en la tierra, porque una densa oscuridad ha cubierto toda la tierra, pero a nosotros Él nos manda, levántate tú y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido sobre ti, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Su luz, su revelación, su identidad como hijo de Dios, para poder cumplir ese propósito eterno. Y el propósito eterno no es simplemente pertenecer a uno de los ministerios quíntuples, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque hemos aprendido y seguiremos aprendiendo que todos nosotros somos ministros de reconciliación. Todos nosotros estamos llamados a ser una expresión de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a representarle a Él. Como se declaró en la invocación, qué pena que no se pudo grabar, no sé si se grabó, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ensuciarnos, a meternos en el pozo cenagoso? Yo sé lo que es un pozo cenagoso porque yo vivía en un pozo cenagoso. Estoy hablando espiritualmente, por favor. Y Dios me extendió su brazo de misericordia. Yo digo que yo estaba en un pozo cenagoso porque cuando yo estaba desconectada de mi Padre Celestial y no había abrazado la obra de Cristo, yo habitaba en ese pozo cenagoso. Es un pozo que no tiene movimientos de agua y lo que no tiene movimientos de agua se petrifica, se pudre, está lleno de bacterias, entre otras cosas más. Pero el Padre nos conoció antes de la fundación del mundo y nos escogió, nos predestinó. Y como dice el verso 4, para que fuésemos santos, apartados para Él y sin mancha delante de Él. Y en amor, por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y meditaba en eso de que la gran mayoría de los que estamos acá hemos venido formándonos sin la revelación de lo que es el amor de un padre. Quizá usted dirá, bueno, yo tengo a mi papá y a mi mamá. Sí, bienaventurados los pocos de esta casa, porque se pueden contar quizás con la mano los pocos que tienen a sus padres vivos o que tuvieron padres sanos. Pero hay un Padre que está en los cielos, que nos hace habitar en familias, en unidades de familias, para consolarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para devolvernos la identidad de hijos y que nosotros podamos entender lo valioso que somos. Él nos devolvió el valor que habíamos perdido nosotros.
Porque muchos de nosotros fuimos abandonados por nuestros padres biológicos. Y si estaban en las casas nuestras, quizás estaban totalmente desconectados por el dolor que podían ellos mismos cargar. Y muchos se sumergían en una indiferencia, se sumergían en sus trabajos. Saben que la adicción al trabajo muchas veces es para callar internamente los traumas que cargamos. Y cualquier tipo de adicción también por igual. Y cómo el Padre nos conoció, nos amó, nos escogió, nos bendijo, nos apartó a pesar de todo lo que nosotros hemos vivido. A pesar de los traumas que cargamos aún cuando venimos a aceptarle a Él. Y cómo Él nos amó y nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. A mí me sorprende esta salvación, porque no la había entendido de esa manera hasta hace pocos años atrás. Y alguien me decía ayer, no, es mejor uno no ir a la iglesia con tantos defectos que uno tiene. Y le digo, ahí es donde más hay que ir. Porque es mejor vivir un día ¿en qué? Porque un día en su casa, lo que toma miles de días fuera de la casa de Dios, en un solo día, una sola palabra del Señor bastará para sanarnos a nosotros. Una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Porque todos estamos quebrados de alguna manera u otra. Y Él viene a enderezar lo torcido en nosotros. Él viene a sanar nuestras heridas del ayer. Él viene a restaurar recuerdos que nos marcaron, palabras que fueron decretadas sobre nuestras vidas, que aunque no tengamos memoria, pero en el subconsciente cargamos esas palabras que nos hacen creer que nosotros no valemos nada. Pero cada uno de los hijos de Dios, por cuanto han sido lavados por su sangre, cargan un valor inmensurable, un valor incalculable, donde Él nos devuelve a nosotros la dignidad y el valor y el propósito de vida. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos múltiples veces, ¿por qué y para qué estoy yo en la tierra? En los momentos más oscuros donde yo quizás ni quería vivir en esta tierra, eso que no le ha pasado a ninguno de ustedes, pero a mí sí me pasó, y no una vez, múltiples veces. Yo decía, ¿y para qué esta tierra con tanto sufrimiento y tanto dolor? Señor, llévame. Pero luego podemos entender que aún esos sufrimientos que todos hemos cargado, yo le llamo la escuela del sufrimiento, fue lo que nos acercó al Señor. ¿Y por qué yo tengo esta situación y el otro no la tiene? Y comenzamos a compararnos. Y a veces pensamos que los más felices de nuestra juventud, hoy por hoy, quizás son los más miserables. Porque vivir fuera de Cristo es una miseria. Lo repito de nuevo, gracias por ese amén. Vivir fuera de Cristo es una miseria. Somos miserables. Y les digo algo, apreciemos nuestra salvación con temor y temblor. Apreciemos nuestra salvación. Porque cuando hemos sido adoptados como hijos, y el Señor nos ha señalado de que pertenecemos a Él por cuanto hemos nacido de arriba, como declara Juan 3, del 6 al 7, y sabemos que somos esa nueva criatura y que ese propósito por el cual Él nos engendró, porque fuimos engendrados de una simiente divina, no de una simiente biológica que nuestros padres nos dieron. Los padres nuestros biológicos nos dieron un nacimiento de carne, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu es. Y si hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces pertenecemos a lo que es de arriba, pertenecemos a Él. Y primera de Juan 4:4 declara, hijitos, vosotros sois de Dios. Le vuelvo y le digo, eso, su vida no es suya. No se adueñe de su vida. No le robe a Dios lo que le pertenece a Dios. Diga, mi vida no es mía. Porque si vivo es por Él que vivo y si muero es por Él que muero por igual. Cuando nosotros nos despojamos de poseernos a nosotros mismos, ahí somos más libres. Primera de Juan 4:4, hijitos, ¿vosotros sois de quién? ¿De Gisela? ¿De su esposo? ¿De su esposa? ¿De sus hijos?
Sus hijos son suyos. Ney, 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 ney. Hay que decirlo varias veces porque hay padres que quieren poseer a sus hijos. Y hay esposos que quieren poseer a sus esposas. Hijitos, ¿vosotros sois de quién? Y lo habéis vencido, hablando del adversario de nuestra alma, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo me siento libre cuando sé que mi vida no es mía, que mis tiempos, mis días sobre la faz de la tierra están contados, lo suyo por igual. Él es el único que sabe. Qué libre nos sentimos cuando no poseemos nada y a la vez lo poseemos todo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿No es así? Entonces, quiero hacer esa breve descripción de la palabra filiación, porque es importante que nosotros entendamos que esa palabra filiación, digan conmigo filiación, hace referencia a un parentesco familiar con Dios. Usted con Dios como su padre. Filiación, usted es un hijo y Dios es su padre. Y esa palabra, como hace referencia a Dios como nuestro padre, usted es un hijo de Dios. Digan, yo soy hijo. Pero también usted ha sido adoptado como hijo de Dios. Y si usted es un hijo que ha sido adoptado como hijo de Dios, entonces usted es un hijo espiritual, ¿no es así? Entonces, en ese contexto de hijo espiritual, es que nosotros estamos usando la palabra filiación. Es importante que tengamos esa palabra muy claro en nuestro entendimiento espiritual para que nosotros podamos captar el cuadro que se nos quiere pintar. Y por esta razón, Dios, nuestro Padre, nos coloca padres espirituales que Él coloca en su soberanía. Y Él lo hace para que esos padres puedan moldear nuestro carácter, puedan traer la espada que corta, esa espada afilada que corta. Y les voy a decir algo, yo me he cortado con un cuchillo, cortando algo. ¿Y cuánta sangre sale de uno de los dedillos nuestros? Pero cuando ese cuchillo está perforando la piel, eso arde y duele mucho. La palabra de Dios debe de arder en nuestros corazones y me recuerdo ahora a los que iban camino a Emaús. Y no nos dimos cuenta que Él caminaba, el famoso forastero caminaba con nosotros y nuestros corazones ardían. Y yo le pido al Señor que la palabra que Él traiga por los labios de quien Él asigne pueda arder en nuestros corazones. Porque cuando arde en nuestros corazones, hay velos que el Señor viene a consumir mediante el fuego de su palabra. Lloraba esta mañana y decía, Señor, que tu palabra sea un fuego consumidor en nosotros, que nos consuma en nosotros todo lo que nos impide avanzar en ese avance agresivo, porque para avanzar agresivamente en el Espíritu es imperioso que nosotros nos posicionemos como hijos de Dios y que no nos conformemos a la estatura que podemos tener hoy, porque para el año que viene debimos haber crecido 1 peldaño, 2 peldaños, quizás 5, quizás 10, porque no todos estamos en el mismo paso. Y como hijos espirituales, en el contexto de la filiación, expresa esa posición de hijo en una relación íntima suya con su Padre Celestial. En una relación íntima que usted procure tener con su Padre. La semana pasada yo estaba conversando con un pastor del extranjero y le hablaba acerca del principio de la paternidad. Él es un hombre que tiene muchos años en el ministerio y tiene varios ministerios. Y conversando con él, él me decía, los padres son los que persiguen a los hijos para ofrecerle la adopción. La adopción viene de Dios nuestro Padre. Yo usé una palabra equivocada, para ofrecerle,
Por ejemplo, que yo le diga, Gloriana, yo estoy aquí, puedo ser tu padre, elígeme, en ese contexto. ¿Están conmigo? Yo le decía, eso no funciona así. Porque si Dios en su soberanía te elige un padre espiritual, es usted que debe de tener la convicción quién Dios le colocó como padre, para evitar el mercadeo que se está dando sobre la iglesia de Cristo y las negociaciones y las transacciones que se hacen, donde yo sé, porque en 1995 yo comencé a vivir eso desde ese entonces. Yo estoy aquí, yo soy tu padre, yo te puedo dar, mira, yo tengo esto, que te puedo ofrecer, mercadería de almas. El Hijo de Dios es que debe de inquirir. ¿Quién es ese mentor espiritual? ¿Quién es ese padre espiritual en el cual usted está dispuesto a someterse? Y no estoy hablando con una ceguera de que usted se va a someter ciegamente, no. Y muchas de las cosas que detienen nuestro progreso espiritual está intrínsecamente relacionado a cómo fue su relación con sus padres biológicos. Lo digo de nuevo. Muchos de los impedimentos que nosotros tenemos, hagan así lo que pueden. Muchos de los impedimentos que nosotros tenemos para avanzar en un avance agresivo está intrínsecamente relacionado a cómo fue su relación con sus padres biológicos. ¿Se entendió mejor ahora? Y por eso nosotros debemos de sanarnos, digan conmigo, sanarnos. Y ser restaurados. Porque si eso no se da, ¿saben lo que va a suceder? Usted lo va a entrar en lo que es su familia, en lo que es su matrimonio y después en sus hijos. En muy temprana edad yo le pedí a Dios, yo le dije, Dios mío, yo no quiero repetir los mismos errores que mis padres repitieron conmigo. Qué bueno que uno de los pequeños de esta casa está haciendo así. Qué bueno que está escuchando. Lo voy a decir de nuevo. Yo le dije, Padre mío, yo no quiero repetir los mismos errores que mis padres hicieron conmigo. Porque muchos de nosotros hemos sido muy marcados con traumas que creemos que nos hemos olvidado, pero eso está ahí, en la profundidad de las aguas de nuestra alma. Y muchas de las cosas que nos hacen resistencia es precisamente los traumas del ayer. Un hijo mío me dijo, mamá, yo quiero hacer las cosas mejores que como lo hicieron papá y mamá. Yo le dije, hijo mío, te bendigo y te felicito, porque cada generación debe de hacerlo mejor. Lo repito y repítanlo conmigo, cada generación lo debe de hacer mejor que nuestros ancestros. Porque el Señor nos manda, levántate y resplandece. Aunque habla, una densa oscuridad ha cubierto la tierra. Pero a ti te dice el Señor, levántate y resplandece, porque mi luz ya ha amanecido sobre ti. ¿Y cuándo amanece? Cuando el día es bien oscuro, ¿no es así? A las 12:01, ahí está el amanecer, pero todo está muy oscuro. Pero ahí, en el día oscuro de tu amanecer, el Señor te dice, levántate y resplandece. Entonces Él nos hace habitar en familias para nosotros sanarnos y ser restaurados a través del depósito de gracia que Él ha colocado sobre un padre espiritual. Puedan ser que en una casa hayan padres espirituales, pero siempre va a haber uno en ese matrimonio que va a ser la gracia primaria. Y eso hay que honrarlo también porque es soberanía de Dios. Entonces, cuando usted es un hijo espiritual de Dios, su Padre, esa es la posición y la relación más íntima que puede haber. Porque es su relación con Dios como su Padre. Y les voy a decir a los jóvenes de esta casa, a Eliel, que es el más chiquitico de esta casa, y a Zoe, que le sigue, conozcan a Dios como su papito, como su Padre. No le conozcan como un Dios que envía juicio, como los hijos del trueno, que caiga fuego del cielo y que los consuma a ellos. Y Jesús le dijo, pero
¿De qué naturaleza estás hablando? Yo parafraseando. Ante todo quiero misericordia, porque así como nosotros tenemos una convicción de cuánto Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros estamos llamados a perdonar al prójimo. Y esa identidad de hijo, cuando nosotros abrazamos en nuestro espíritu, en la mente de nuestro espíritu y de nuestra alma, soy hijo de Dios. Entonces soy hijo porque he nacido de nuevo, he nacido de su palabra, he nacido de su espíritu, he nacido del agua de su palabra y legítimamente soy adoptado como hijo de Dios. Y les voy a decir algo, cuando usted es adoptado por Dios su Padre, oigan todos, el Padre jamás le va a desechar a usted. Cuando Dios Padre adopta a un hijo, Dios jamás, quiero ver los ojos a todos, jamás Dios lo va a desechar. Usted es el único o usted es la única que puede desecharlo a Él. Él jamás le va a desechar. Porque si en lo terrenal, cuando padres adoptan hijos legalmente en lo terrenal, si esa adopción es irrevocable, ¿cuánto más en el cielo? ¿Cuánto más en el cielo? Entonces es importante que nosotros tengamos esa identidad clara. Y si usted es hijo, usted vale demasiado ante los ojos de Dios. Que sus debilidades, que sus temores, que sus vergüenzas, que sus inseguridades no ahoguen la posición que usted ha heredado como hijo ya. Porque aquí tenemos el enemigo más grande, que aún conociendo la palabra, aún recibiendo la posición de hijos, nuestras luchas mentales nos impiden avanzar. Y el Padre espera pacientemente. Pero se nos está requiriendo en esta casa madurar. Tomar la posición legítima en Dios. Yo soy hijo y tengo un padre. Yo no soy huérfano. Soy hijo, digan conmigo, y tengo a mi Padre Celestial. Si usted carga la naturaleza divina de Cristo, la simiente divina, es ese espermatozoide divino. Que alguien me dijo, pastora, no use esa palabra. Yo dije, para los puros esa palabra es pura. Porque así como Jesús nació en el vientre de María sin haber tocado su virginidad, la esperma divina, la naturaleza divina de Cristo, esa sustancia divina fue insertada. Así también el día que usted nació de nuevo, que su nombre fue sellado en el libro de los cielos y que usted fue apartado para Dios. Entonces, usted es un hijo de Dios y su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna. Pero ese hijo que ha sido adoptado por Dios nuestro Padre, y que Dios coloca un Padre espiritual en esta tierra, quien Dios también le dio padres biológicos, y que espero que a la altura de este tiempo que tenemos nosotros en esta casa, cada uno de nosotros hayamos perdonado a nuestros padres. Me acuerdo, a los 25 años, cuando nací de nuevo un día, lo primero que yo hice al día siguiente fue ir a la casa de mi mamá. Mi padre estaba en el cielo ya. Y le dije, madre mía, perdóname por mis rebeliones, por la falta de honra, por las rabietas, por las veces que te desprecié a ti, perdóname. Porque ya yo había tenido un hijo, yo sabía lo que era parir con dolores de parto. Porque los hijos se dan a luz con dolores de parto. Bueno, hoy en día la juventud desea, yo quiero cesárea porque la generación de cristal no quiere sufrir los dolores de parto.
Entonces hay que pagar al anestesiólogo, hay que pagar el cirujano, porque somos de cristal, no queremos sufrir los dolores de parto. Yo sé que hay excepción en esta casa, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es con dolores de parto, con lágrimas. Se siembra con lágrimas para después cosechar con gozo. Entonces, en este estudio estamos haciendo un énfasis, volviendo de nuevo. Acuérdense que cuando le mencionaba ese pastor en el libro de Ruth, Noemí, cuando decidió volver a Belén, a casa de pan, porque ya la hambruna había pasado, Noemí en varias ocasiones le dijo a Ruth, Ruth, devuélvete, ve donde tu familia, ve donde tus padres. Yo no tengo hijos que darte para que tú te puedas casar, eres joven. 3 viudas, Ruth, Noemí y Orfa. Porque Elimelech, el padre de la casa, de esa familia, tomó una mala decisión de salir de casa de pan, Belén, e irse a Moab. ¿Saben lo que dice Moab? ¿Saben lo que significa el nombre Moab? ¿Para qué sirve un padre? Yo puedo tener mis hijos sin un padre. Moab desvalora lo que es un padre en una familia. Y Noemí intentó varias veces convencer a Orfa y a Ruth. Y Orfa, que significa joven venado con cuello erguido, se devolvió a Moab. Y Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu familia será mi familia, donde tú mueras, moriré yo. Eso es una relación de pacto. Pero ¿quién siguió a Noemí? ¿Noemí siguió a Ruth? De ninguna manera. Ruth siguió los pasos ¿de quién? De Noemí. Porque ella lo vio como un padre espiritual. Y de Ruth casarse con Boaz, esa mujer moabita fue parte del linaje del rey David. Búsquenlo en Mateo capítulo 1. De las pocas mujeres que no pertenecían al linaje del pueblo de Israel, como Tamar y ella, fueron insertadas al linaje de Cristo Jesús por su posición, por haberse posicionado. Y esa mujer dio a luz a Obed-Edom, el abuelo del rey David, si mi memoria no me falla, correcto, porque Isaí fue su hijo y después entró David. Entonces, la filiación espiritual es usted ser adoptado por Dios y entender la posición que se le ha entregado a usted, donde usted comienza a desarrollar una relación íntima con Dios su Padre y también comienza a desarrollar una relación con esa persona que Dios colocó como un Padre espiritual sobre su vida. Entonces, usted ha heredado ya una herencia espiritual. En Efesios leímos esta mañana que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Que lo leímos. Entonces la filiación, por cuanto fuimos adoptados por Dios nuestro Padre, nosotros recibimos una, digan conmigo, herencia espiritual. Y esa herencia espiritual le da a usted acceso directo a su trono de gracia, a su trono de misericordia, donde usted recibe el oportuno socorro para el día de la necesidad. Esa herencia nos da un acceso a la identidad. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Como padre bueno que me has adoptado, me colocas en una unidad de familia para enseñarme cómo debo de habitar en familia. Les digo algo, nosotros tenemos que ser desprogramados. En otras palabras, nosotros tenemos que desaprender para poder empezar a aprender y reaprender lo que es habitar en familia.
Porque el cuadro de familia está tan distorsionado que nosotros creemos que nuestras familias son sanas, pero están muy alejadas de esa verdad. Entonces, cuando Él nos hace habitar en familia, esta unidad de familia se convierte en un lugar de errores, en un lugar de correcciones, en un lugar también de avance, en un lugar de ser perfeccionado. La palabra perfección nos habla de madurez, vamos madurando de un nivel a otro, no nos resistimos a la corrección, aunque no lo estemos viendo. Como me dijo un líder de esta casa que trajo una corrección, no sé, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, y automáticamente hubo una gran resistencia a la corrección que yo le estaba trayendo. Y me dijo, yo no lo veo así. Yo, pero por supuesto que no lo puedes ver, porque no tienes la capacidad de entender y de ver lo que te quiero decir por tu condición. Por tu condición no puedes ver la corrección. Pero ¿saben lo hermoso? Que él fue y le preguntó a su papá. Le dijo, Padre mío, explícame lo que no estoy viendo. Explícame lo que no estoy entendiendo. Y Dios le habló. Y luego vino donde mí a pedirme perdón. Y le dije, hijo de Dios, tú estás requete contra perdonado. No tengo nada que perdonarte. Porque un padre entiende en qué área de crecimiento está el hijo. Y un padre, si es asignado por Dios, es paciente. ¿Cuán paciente ha sido Dios nuestro Padre con usted y conmigo? Bueno, como dijo ese siervo este lunes, si no fueran por sus misericordias, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero a veces nos creemos tan justos en nuestra propia justicia que el que esté exento de pecado que tire la primera piedra. ¡Ay, cómo juzgamos! ¡Ay, cómo juzgamos! Y todo está relacionado a la condición de nuestros corazones. La filiación espiritual nos provee una herencia espiritual, nos provee el acceso a la gracia y la identidad y a descubrir el propósito de Dios Padre sobre nuestras vidas. Hermanos, si usted puede, por favor, repartir los emblemas. Ahora también hay un punto muy importante con relación a la paternidad espiritual en una contrapartida, que si usted no opera en esa relación de paternidad, usted va a tener muchas luchas con su estado de orfandad. Se pueden quedar todos sentaditos donde están. Porque el ser un hijo de Dios y tener la revelación de la paternidad espiritual nos posiciona a nosotros. ¿Están conmigo? Nos posicionan a nosotros. Y la adopción, en términos bíblicos, si me pueden poner Romanos 8:15, por favor, nos enseña que aparte de nosotros ser adoptados, hemos nacido de nuevo, somos herederos de Dios, con Dios nuestro Padre, y coherederos conjuntamente con Cristo. Y cargamos una gran responsabilidad de expresar su imagen y semejanza en todas las esferas de nuestras vidas. En el colegio, claro que sí. En el recreo, los chicos y las chicas, claro que sí. En la universidad, por supuesto que sí. En sus trabajos. Aún los que tenemos unos jefes insoportables. Porque yo sé que a muchos de nosotros nos ha tocado lidiar con jefes insoportables y maestros insoportables y padres insoportables y vecinos insoportables. Te digo algo, esa es la vida y la vida no es perfecta. En esas imperfecciones Dios está tratando con nuestras imperfecciones. Porque muchas veces estamos señalando, pero el Señor viene a tratar con nuestras imperfecciones. Yo le di gracias al Señor
porque un día muy triste en mi vida, yo le dije, Señor, gracias, porque aún Judas se sentó contigo en la mesa, en la última mesa, la última gran cena. Y tú no despreciaste a Judas, no le diste una patada a Judas debajo de la mesa. Judas, ¡boom!, sal de aquí. Él nada más le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido, porque él sabía. Mi comida y mi bebida es que hacer la voluntad de mi Padre. Señores, y aún Jesús sabiendo, cuando Marta, la hermana de Lázaro, le lavaba, me deja ese verso que no hemos terminado, le lavaba los pies con ese perfume de nardo que lo rompe. O sea, era algo tan apreciado, que era el salario de un año completo, y Judas haciendo los cálculos, no voy a poder extraer del alfolí, de la tesorería, y se incomodó porque María hizo ese gran desperdicio, y era un acto profético de ungir al Mesías porque iría al Calvario. Y Jesús le dijo, oye Judas, no te molestes por eso, los pobres siempre van a haber en la tierra. Pero lo que ella hizo, lo hizo para ungirme a mí. Y ella con su cabellera y sus lágrimas le enjuagaba los pies. Hablando del lavatorio de los pies. Se humilló hasta lo sumo, María, para ungirle los pies. Y lo hermoso de todo eso es que cuánta paciencia tiene el Padre con nosotros. Cuántas veces todos los que estamos acá le hemos fallado a Él. Entonces, Romanos declara, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Saben algo? El adversario de nuestra alma nos infunde temor cuando tenemos que vivir experiencias que no conocemos. Cuando algo se nos sale del marco de referencia natural que tenemos nosotros, el temor nos invade. Pero Él dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque hay un temor que es bueno. Cuando usted está en un sitio peligroso, el temor llega a su vida como una advertencia para preservar su vida, y esa vista del temor o esa área del temor es sumamente importante. Porque hay un temor que es para la preservación de nuestras vidas. Pero hay otro temor que es para la esclavitud de nuestras vidas. Cuando yo no sé quién yo soy, yo habito en temor. Cuando yo no sé quién soy, habito en temor. Cuando yo no puedo controlar mi mañana y no sé quién soy, habito en temor. Y uso la manipulación o el control para sentirme segura, pero eso es totalmente falso. Cuando el temor viene en contra de su identidad como hijo, que le quiere acordar que usted va a fracasar, usted nada más tiene que cantar una frase muy sencilla que es Abba Padre, Abba Padre. Yo sé que tengo hijo, yo sé que soy hijo y que tengo padre. Aun cuando los niños o aun los adultos que tenemos pesadillas, usted clame a su padre, que usted es hijo, usted ha sido adoptado. Y no porque usted sea perfecto, no porque usted nunca haya fallado, sino porque a los que amó, a los que Él conoció, los amó y los predestinó y los adoptó para ser sus hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está, por el cual clamamos ¿qué? Por el cual clamamos ¿qué? Por el cual clamamos Abba Padre. En resumen, la filiación no es solo pertenencia, sino también una posición, un posicionamiento en el Espíritu, donde se requiere madurez. ¿Madurez para qué? Para que usted pueda ejecutar la herencia que fue entregada desde la eternidad. Porque usted es coheredero con Cristo y heredero con Dios Padre. Para ejecutar los designios del Padre.
porque nuestra función es la encarnación del verbo, la encarnación de la palabra. Por eso, los términos que hemos venido hablando, como identidad de hijo, hijo espiritual, un hijo espiritual que habita en una relación de pacto, todo eso es sinónimo de la palabra, digan conmigo, filiación. Le digo esto porque aún en las escuelas de Santiago, cuando he mencionado esa palabra, otros que saben el inglés y el español me dicen, yo estaba buscando una palabra y ahora la encontré. Digan conmigo, filiación. Porque mi deseo es prepararlos a ustedes para todo lo bueno que el Padre tiene para con su vida. Entonces, en la semana que viene estaremos nosotros continuando hasta donde Dios lo permita y estaremos descifrando los puntos importantes para nosotros ir madurando. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Padre, te damos gracias porque hemos sido adoptados mediante la sangre del Cordero. Inunda nuestros corazones de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos mientras tomamos estos elementos, que tú puedas sanar a los enfermos de esta casa, Padre. A los corazones enfermos y a los que padecen de enfermedades físicas, Padre. Que tú traigas restauración, que tú traigas una rehabilitación interna en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que nosotros podamos ser alineados a tu propósito eterno. Padre, esta mesa, así como tú tomaste a Mefiboset, paralítico de ambas piernas, por honrar la descendencia del rey Saúl. Lo sentaste en la mesa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como Mefiboset y nos hemos caído? Tenemos las piernas quebradas, espiritualmente hablando, y andamos en una parálisis espiritual. Padre, rescata nuestras vidas del hoyo. Rescátanos de toda parálisis mental que nos impide un avance agresivo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día. Damos gracias por todo, porque absolutamente todo obra para bien. Aunque no lo entendamos en el momento, todo, absolutamente todo obra para bien. Las caídas obran para bien, porque el justo se levanta, porque es la gracia de Dios que persigue al justo, al hijo que ha sido adoptado. Padre, la religión condena, pero tú no condenas, tú salvas vidas. Restauras vidas, alineas a tus hijos por amor a tu nombre. Gracias por tu amor que no lo acabamos de entender. Gracias porque aunque nuestros espíritus claman, Abba Padre, Abba Padre, en nuestras mentes hay luchas internas. Liberan nuestra mente. Porque ya tú nos has liberado del espíritu de esclavitud para no habitar en temor. Padre, te damos gracias, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven según el espíritu y no la carne. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Comamos y bebamos. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y os afirme, aunque tengáis que padecer por un corto tiempo. Que su gracia nos sostenga, que su gracia nos vivifique, que su gracia nos levante, que su gracia nos reposicione como hijos maduros. Y gracias te damos, Padre bueno, en Cristo Jesús. El pueblo de Dios declara. Amén. Y el pueblo de Dios declara. Amén. Amén y amén. Ahora desen un abrazo, un ósculo santo. Entreguen los residuos de los vasitos. Y dígale a su hermano,
Usted vale, mi hermano. Es mi hermano, es mi hermano, que carga la misma sangre que yo.